Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches para quienes nos sigan en redes. Un saludo cordial para todos y hoy estamos con... Su nombre es José Kenyo Boleje Mestanza, o sea que hice mi tarea. Eso es bueno, eso es bueno. Hice mi tarea. Y lo pronunciaste bien, dicho sea de paso. Antes de eso, el arquitecto José Kenji Boleje Mestanza. ¿Estudiaste arquitectura? Kenyo. Kenyo. Exactamente. Kenyo... Sí. Fujimori, ¿no? No, Kenji. Eso me dijiste, Kenji, pero no tenemos ningún vínculo laboral ni sentimental. Ni sentimental. Ni sentimental si con la familia Fujimori. ¿Qué tal, Kenyo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José, no? José, que es como mejor te conocemos. Qué gusto que hayas aceptado esta plática contigo y que nos encontremos en este lugar que es tuyo, es de tu familia, ¿no? Que es Yakurrumi. Exactamente, Yakurrumi, ubicados en San Pedro de Cumbasa. Un negocio familiar que empezó más o menos hace unos 8 años. Cuando ni siquiera estaba asfaltada la carretera Tarapoto-San Antonio. Entonces, fue una oportunidad bastante interesante. Ok. Sí, es primera vez que vamos a comenzar nuestro podcast con una cervecita, así que salud por eso, que nos vaya muy bien. Es que, dicho sea de paso, estos días está haciendo muchísimo calor en Tarapoto. ¿Conversas mejor tomando? ¿Es tu modus? No, de ninguna forma. Igual, conversamos mucho, siempre. Con alcohol o sin alcohol. ¿Qué prefieres? No hacemos cherry, pero ¿qué prefieres? ¿Cristal, Pilsen? La verdad, Corona. Es que prefiero no tomar. ¿Prefieres no tomar? Ya veo. Perfecto. Bueno, quiero comenzar, o ya hemos comenzado, y es un poco, en las pocas horas que he investigado sobre ti, me llamó mucho la atención algo que publicaste, que encontré una frase, no sé si es tuya, magnífico si es tuya, porque es una muy buena frase, la verdad. No hay persona más estresada que un chico tratando de triunfar a temprana edad. Sí. Lo tomé de un amigo en Facebook, pero es una frase que... Qué fuerte, ¿no? Que es muy... Me siento muy identificado con ella. ¿Por qué? Afortunadamente o desafortunadamente, no sé cómo lo vean los demás, nací en una familia un poquito diferente. ¿Por qué? Mis papás fueron dos personas que desde muy pequeños nos enseñaron... ¿Te acercas un poquito? Que desde muy pequeños nos han enseñado sobre el tema de los negocios, del emprendimiento, toda esta cuestión a la que muy bien sabes cómo se maneja, ¿no? Entonces, claro, nosotros tenemos una formación desde muy chiquitos. O sea, la educación empresarial, la educación financiera, ustedes lo tienen desde muy pequeños. Sí, definitivamente. ¿Tus padres han sido empresarios desde siempre o tienen otra profesión? Mi papá es ingeniero agroindustrial. Ok. Mi mamá es profesora de comunicación. Okay. Ha trabajado tantos años en Ofelia Velázquez. Y mi papá también, dicho sea de paso, inició su formación como docente en educación física en Jiménez Pimentel. De ahí pasó a Ofelia Velázquez y ahí trabajaron juntos los dos. Entonces, su profesión principalmente fue esa. Sin embargo, toda esta época del terrorismo y la situación que se vivió en el Perú en los 90, 80, cuando ellos llegaron y formaron ya la familia que tienen hoy, los llevó a ver un poquito más sobre cómo independizarse económicamente. Okay. Entonces, su primer negocio de hecho fue justo muy cerca a la casa donde estamos, de la panadería, vendiendo abarrotes, precisamente. Como todos empezaron al mercado nuevo, muchísima gente, ni siquiera bodega, empezaron vendiendo una carretilla como tal. O sea, en esa época donde no existía ni siquiera mercado número 2, donde era mercadillo lo que había, un poco de comerciantes y tal. Después migraron a la empresa con la que afortunadamente nos conocemos, que es el tema de los helados. Tutti Frutti. Tutti Frutti, exactamente. ¿Y así comenzaron tus padres? Sí. Entonces, precisamente por este inconveniente que hubo en los 90, donde... finales de los 80, donde hubo una superinflación, toda esta situación donde lo que ganabas no alcanzaba para nada. Tiempo de Alan García. Nos comentaron primer gobierno de Alan García. Yo no nacía todavía esa época. Yo tampoco. Primer gobierno de Alan García. Nosotros somos del 2000 para adelante. No. Afortunadamente no, creo. Sí, ¿no? Sí, porque ahora, 2023, esa gente ya tiene 23 años. Sí, ¿no? Qué viejo, ¿no? A la vez, ¿no? Sí, ¿no? Pero qué bueno que desde siempre hayan estado en el tema de emprendimiento, aparte de su carrera, de su profesión. Y es así como ustedes les fueron también formados en familia. Muchas experiencias de familia lo trasladamos a nuestra vida, ¿no?
Y eso pasa con ustedes. Exacto. Entonces, todo gira alrededor de una historia de conflictos, como siempre. Entonces, el primer negocio que mis papás formalmente tuvieron, aparte de la venta de abarrotes, que eran comerciantes más, y ya empezaron a ser productores, fue el tema del helado. Más o menos esa empresa debe tener unos 35 años, que más o menos la edad de mi hermano, de mi primer hermano. ¿Ya? Más o menos la edad de mi primer hermano. ¿De Bruce? De Bruce, exacto. Ustedes son 3 hermanos, ¿no? Nosotros somos 3. Mi hermano Bruce es el mayor. Yo conocí primero a Bruce hace años, 4 o 5 años atrás. Y todos dedicados a... Cada uno tiene su carrera profesional, ¿sí? Uh-huh. Y aparte, pues tienen un negocio... Sí, todos tenemos más o menos ese enfoque. Ser independientes en un pequeño negocio, lo que sea. ¿Y tienen alguna empresa en común entre los hermanos? No. Cada uno tiene una empresa individual, hay una empresa, por así decirlo, matriz, que es de donde nace la idea, pero cada empresa es completamente independiente. Ok. ¿Y cuál es tu fuerte, los helados? No, de hecho, es una empresa que en algún momento volví a tomar la batuta, estoy hablando del año 2015, 13, 14. ¿Ya? ¿No? Volví a reabrir la heladería después de casi 10 años cerrado, porque migramos a lo que es pan. Ya. Entonces migramos a la panificadora Tutti Frutti, de hecho también se llama. También. Sí. Entonces después de 10 años cerrados, volvimos a abrir la heladería. Y yo tomo la batuta, estaba en la universidad, estaba estudiando arquitectura en esa época, y volvimos a abrir la heladería. Estuve ahí 1 o 2 años impulsando precisamente lo que te comentaba la vez pasada. Es que en esa época, como no teníamos punto de venta directo, cuando volvimos a abrir la heladería, además de la panadería, nuestra principal participación fue en ferias. Y es lo que te decía, ¿no? O sea, habían solo 4 ferias al año, por mucho. Y si se le ocurría a alguna organización gubernamental organizar una nueva feria, aparecía una. ¿No? Pero era Fiesta de San Juan, 28 de julio, que a veces se hacía en la plaza, otras veces se hacía en el Parque Suchiche, aniversario de Tarapoto, patrona de Morales y patrona de la banda. Eran épocas en cuando se pensaba que si no es la autoridad no es nadie. Exacto, no había ninguna organización privada que juntara un grupo de gente que quiera vender su negocio, que no tenga un punto de venta, que lo quisiera promocionar simplemente y abrir un espacio así. Entonces, hoy, la verdad, particularmente a diferencia de esa época, porque yo viví las 2 épocas, que es una chambaza, porque hoy, por ejemplo, gracias a ustedes, al menos los emprendedores pueden recibir una carpa, pueden recibir luz, pueden recibir seguridad. Hoy tienes todas las facilidades como carpa, luz, energía y lo que sea. En esa época, si lo organizaban en el Parque Suchiche y era una entidad privada, bacán. Si era la municipalidad provincial, se encargaba de solicitar toldos a un lugar u otro y te daban todas las facilidades. Sin embargo, otras gestiones, como por ejemplo la municipalidad de Morales, que organizaba la patrona, simplemente te alquilaba el espacio y tú te encargabas de tu luz, tú te encargabas de tu toldo. El 2019 vi una feria así, en Morales. Sí. Fue muy buena, pero cada uno se encargaba de todo. Tú tenías que ver todo. Y eso es, por un lado, te abre más posibilidades y por otro, no. Porque por un lado... Harto cable mellizo también te digo. Que es un riesgo. Nosotros hemos comenzado así, pero poco a poco te das cuenta y tú que manejas el tema de electricidad por el lado, si la experiencia sabes que es bueno el cable mellizo, pero hasta cierto punto, ¿no? Claro, tiene sus limitaciones, no es un cable muy recomendado. Sin embargo, pues tú tenías que verte. Nosotros como helado, por ejemplo, como te decía, cuando empezamos a trabajar en la primera feria, yo me manejo con mi cable y todo porque sé que el helado consume energía, porque tenemos máquinas exhibidoras de frío, congeladores y demás. Entonces yo siempre me conecto directamente. Y en la feria de la patrona de Morales, precisamente, nosotros alquilábamos nuestro propio medidor electrooriente y nos conectábamos. Entonces teníamos que resolver nosotros solos nuestros problemas, que si seguridad, suerte, si la municipalidad se encargaba o había alguien dentro de la municipalidad que gestionaba eso y que decía, ¿sabes qué? Vas a colaborar 5 céntimos, 1 sol, o incluso le daba su propina al de seguridad, porque muchas veces era propio trabajador de serenazgo o de interno de la municipalidad. Que hacía lo normal. Que hacía lo normal, ¿no? Que es cuidar la plaza. Y eso. Porque fue así como se empezó. Entonces, hoy, ver que se pueden organizar ferias básicamente una vez por mes
para negocios que no tienen puntos de venta, que quieren promocionarse, que apenas están empezando, puta, es una oportunidad brillante. Porque ya puedes asumir que puedes generar un ingreso recurrente, que es lo más difícil, ¿no? Porque al final, mira, tú tenías la esperanza de 4 ferias del año y de ahí, en esa época a la que te hablo, la venta por delivery no era tan promocional como hoy, la venta por Facebook, por redes sociales, no era lo que es hoy, que tú publicas algo en Facebook y probablemente encuentres 5 o 10 prospectos que quieran comprar tu producto, que te pregunten sobre eso. En esa otra época no, tú tenías que ir puerta a puerta a buscar gente, a saludar a tu amigo, había Messenger. El Messenger recién estaba el Messenger verdecito, el que era un muñequito. Ajá. Entonces, y eso, ¿no? Donde tú entrabas a ver el Messenger de quién está activo para decirle hola. Y enviarle zumbidos y esas cosas, ¿no? O sea, la venta antes de era así, Facebook en el 2014, 15 recién llegaba por aquí. Recién llegaba. Y no había publicidad, no podías hacer anuncios como hoy, no había marketplace como hoy, tú tenías que publicar en tu muro. Habían grupos, el Tarapoto compra y venta, el gordito de toda la vida. Que en paz descanse, creo que murió, ¿no? Sí, creo que sí, en pandemia. Creo que murió en pandemia. Oye, ¿y cuál fue tu primer negocio? ¿Cuál fue tu negocio el que dijiste, mira, gané mis 10 soles, 5 soles, no sé? Mira, nosotros empezamos vendiendo chupetes en la calle. ¿Tú también? Yo también. Sí, yo también. Entonces vendíamos yogur, chupetes, precisamente porque teníamos una heladería. Entonces en vacaciones nos dedicamos a eso. O entre patas nos dedicábamos a cuidar carros en la escuela. Yo estudié en Celis Bardales, terminé mi primaria y allá afuera cuidábamos entre brothers así como jugando. Pero el primer negocio donde tomé la seriedad del asunto empezó a los 14 años. ¿14 años? 14 años. Muy joven. Sí, en esa época había un boom de las páginas web. Entonces, mi hermano estaba muy metido en ese tema, muy, muy metido. Y él, pues, me dice, oye, ¿sabes qué? Mira. Que es ingeniero de sistemas, ¿no? Él estudió ingeniería de sistemas. Okay. Sí. Entonces, hay este negocio, evalúa si te gusta, bacán, crear blogs, subir contenido, lo mismo que se hace hoy con Facebook y TikTok. En ese tiempo estaba de moda el blogspot.com. Exacto, un blog. Yo me acuerdo, escribía mis columnitas ahí se llamaba Canalla Sentimental. Ya te imaginas, 14, 15 años, tu época de romanticismo, ¿no? Y veía mucho Jaime Bailey, ¿no? Todos los domingos. Entonces, mi primera francotirador, Canalla Sentimental. Y empezaba ahí a meter letra. Y muchísima gente, muchísima. Nosotros asesoramos a algunos otros rubros, pero nosotros empezamos ahí con lo que hoy, si hacemos una homologación, sería Netflix. Ya. Nosotros publicábamos series así como Cuevana. Ya. Series, películas, animes. Nuestro fuerte eran los animes, porque la web se llamaba animesyseries.com en esa época. El primer año fue pesadísimo. Yo estaba en 4º año de secundaria y empecé a publicar contenido todo el día. Imagínate, tenía que publicar un post de blog por cada capítulo. Entonces, ponte One Piece o Naruto, que son 600 capítulos, tienes que publicar 600, tienes que buscar 600 videos, tienes que buscar 600 links de descarga, y nosotros los dábamos gratis. Y empezó así. Fueron 8 meses hechos. Te sacabas el ancho porque es un montón de video. Era un montón para crear contenido inicial, para poder recibir algo de visitas. Y tu base, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Tu memoria, ¿dónde lo tenías? No, mira, lo que hacíamos es, básicamente éramos un recopilador de información de internet. Okay. ¿Metías links? Claro, metía links. Ok. En esa época existía Mega Video. Ajá. Entonces Mega Upload, que ahora, después del problema de... Upload. Ajá. Después pasó a Mega, que hoy es Mega. Ajá. Y hacíamos eso, recopilamos información y poníamos un reproductor así como YouTube incluso usábamos YouTube, porque en esa época el internet era un asco. ¿Usabas el Blogspot? Usaba el Blogspot con un dominio privado, con un dominio particular, con .com. Comprabas el .com del Blogspot. Ajá. Y ganabas por AdSense, ¿no? Inicialmente no. Okay. Inicialmente usábamos otra empresa como Rocket, había incluso otra empresa, porque lo que pasa es que el rubro era un poco complicado con derechos de autor. Okay. Después buscamos la forma de usar AdSense y ahí es donde explotó.
Ya. ¿no? Entonces fue un negocio bastante divertido. O sea, era un chibolo de 14, 15 años. Los primeros 8 meses, cero. De ahí, pues, tus primeros $100, $200, $300. ¿Con AdSense? No, sin AdSense. Ah, sin AdSense, ya. De ahí mezclamos un poco de AdSense y otras empresas que nos daban también publicidad. O sea, nuestro negocio básicamente era regalar videos, series y películas y poner anuncios. Okay. Si la gente hacía clic por voluntad en los anuncios, a nosotros nos pagaban costo por clic o costo por impresiones. Que en ese tiempo era bueno. Ni tanto. ¿No? En mi rubro no. Ya. Porque recuerda que era un rubro complicado. Porque ahora se ha reducido así visualmente por derechos de autor. Ya. Entonces, no había muchos anunciantes que quisieran estar en páginas de derechos de autor. Claro. Donde hayan ese tipo de complicaciones. Entonces, yo, era o tragamonedas o cosas muy que pagaban muy poco. Pero de a pocos, para 14 años. Ese fue el primer negocio. Ese fue el primer negocio fuerte donde sí vi dinero y dije, wow, puta madre. Se puede hacer algo. Se puede hacer algo Y nos fue relativamente bien, estuvimos 2-3 años, llegamos incluso, gracias a la asesoría de mi hermano en esa época, llegamos a jueves y domingo tener 50, 100 mil visitas por día en la página, entonces facturábamos. Que tu hermano ya estaba en la línea de sistemas, ¿no? Claro, mi hermano tenía otro programación blog de otro segmento mucho más pagador, él manejaba noticias, manejaba una especie de revista digital. Sí me acuerdo un poco de eso, de él. Sí me acuerdo haber leído. Ahora, yo tenía un profesor en la San Martín, un chato. Ya. Y yo estudiaba en el Ciro y él nos enseñaba programación. Yo soy técnico en computación. Ah, mira. Es mi primera carrera. Yo terminé 2008 al 10. Y él nos enseñaba programación. Y lo que hacía el profesor, saludos para el profesor si es que nos está viendo. Probablemente. Nos decía, chicos, ¿quieren ganar plata? Ustedes están perdiendo plata aquí. Sí, pero aquí, no, creen su página en Blogspot y... Claro. Pero muéstranos, ¿da resultados? No, sí, mira. Y él tenía como 5 Blogspot, así, sin derecho ni nada. Sin dominio. Y todos los días era el horóscopo. Él era un brujo. Sí. Esa fue una tendencia brutal, porque jalaba muchísima gente. José era un brujo. ¿Y qué hacía este profesor? Se inventaba. Oye, decía, chicos, ya terminamos su tarea, ¿no? Lo que nos tocaba hacer, una carrera técnica, pues, no, para mí no había mucho que esforzarse, ¿no? Personalmente lo veo. En programación, pero en hardware sí. Okay, en software era más como que pasar la clase, ¿no? Pero en hardware sí te sacaban ancho porque en aquel entonces la tendencia era como que reparar computadoras, ¿sabes? Ese tema, ¿no? Claro. Entonces, ya terminamos la tarea, o sea, ¿quieren hacer algo? ¿Por qué? Sí, ven, hagan esto. Tú te encargas de Tauro, tú te encargas de Géminis, tú te encargas de ¿qué más hay? De Escorpio, tú eres Sagitario. Leo, Acuario, Entonces, o sea... cada estudiante... Eran los redactores. No, hoy, un hermoso día, no sé qué inventarme, ¿no? Entonces, ya terminaron, sí, ¿cuál es? Ya, y él, plum le metía, y nosotros no sabíamos por qué, o sea, profe, ¿qué haces con esto, no? Y después nos dijo, chicos, ustedes pueden ganar plata con esto. Claro. ¿No? Y dije, chumas. Incluso hoy sigue vigente. No hubiera dicho, bueno, otro no es el que se están imaginando. Incluso hoy está vigente la creación de contenido a través de otros medios como Facebook, YouTube, TikTok. Incluso. Y es eso, ¿no? Desde aquel entonces ya creabas ese tipo de contenido. En esa época, por ejemplo, tú eras un youtuber. Claro. Hoy parece que es despectivo decir youtuber a alguien. Y ahora eres un creador de contenido. En esa época no existía la palabra creador de contenido. No existía. Era alguien que subía cosas, eras un redactor. Blogger. Eras un blogger. Eras un blogger. Nada más. Eres el blogger. Hoy un blogger con V, porque hace videos, porque hace blogs de ese tipo. Y en esa época blog era por Blogspot. Y el blogger de la página de Google, de hecho. Y era más por redacción, ¿no? Claro. Que por video. Claro, era muy escrito, muy textual, aprovechando los resultados del buscador, precisamente. En ese tiempo, por ejemplo, el profe hacía mucho de Naruto. Tenía un blog de Naruto, ¿Sí? Si pude, claro, hacía Naruto. Él decía, profe, a tu edad, pero me da plata, me decía. Yo gano más que ustedes aquí sentados, más que en mi universidad. Muchísimo dinero. Chicos, hagan esta tarea, desarrollenme esta programación, que me acuerdo en ese tiempo estábamos en .NET, pues ya, en lenguaje de programación.
nos dejaba la tarea y él se sentaba. A estar redactando. Full Naruto, full... Y no era mucha chamba, era mucho de inventarse, la verdad, porque lo que pasa es que al subir contenido, genial, pero tú tenías que hacer que el contenido te anexe a Google, porque ahí estaba el grueso de visitantes. Entonces, si pegaba en Google, si lograbas la primera ubicación, el resultado del famosísimo SEO, entonces era básicamente meter mucho texto para posicionarte ahí, en lo que querías. Era buen negocio. Sigue siendo. Yo he conocido gente del rubro que llegó a ganar hasta $60,000 mensuales. Acá en Tarapoto hay mucha gente que ha ganado $10, $20,000 al mes durante 1, 2, 3, 4 años. Entonces hay gente que se ha forrado. Ese tiempo que te digo era el tiempo de eso. Ese tiempo, sí. Era ese tiempo. Y siguió. Unos 5 años duró la tendencia aquí en la provincia. De blog. Yo conocí amigos que, tenían 100,000. Hay amigos que incluso llegan a 500,000 de visitantes por día en un día de estreno. Bien. O sea, imagínate, pues que de esos el 1% de clic es un huevo de plata. ¿Y tu primer sueldo cuánto fue? O sea, digamos, sueldo... Mira, mi primer pago teníamos que completar a los $100. Ok. O sea, fue en realidad un $100. Era para llegar a 100, claro. Tu primer pago era $100, si me acuerdo. $100, si no, no te llegaba el pago. Entonces, mi primer ingreso fuerte fue $30 al mes. Mi primer. 3 por 3. Ese tiempo estaba, ¿qué? ¿3.50? No, 2.80, 3 soles el dólar. 2.77. Claro, 2.60, por ahí se iba en esa época. Pues ahorita el dólar con 3.87. Pero ¿para 15 años quién gana esa plata en esa época? Nadie. Pocos ganados. Nadie. Mi primer sueldo así de mensualidad fue 270 soles. Sí, eso era bien complicado, pero como no tienes la madurez ni la inteligencia de asumir, yo llegué a cobrar hasta $2,000, $3,000 al mes. Y como es novedoso, te pegas. Y lo peor de todo es que el esfuerzo era el primer año. Después te tomabas 10 minutos por día, 1 hora por día, y ya está. Y te llegaba. O sea, tú podías programar las publicaciones para todo el mes. Te podías tirar 2, 3 horas y programabas todo. Y lo publicabas. Y se publicaba automáticamente. Como ahora se hace en Facebook, ¿no? Claro. Facebook, Instagram. Se publicaba automáticamente y esa era toda tu chamba. Entonces tú lo único que hacías era llegar el día de estreno. Por ejemplo, lo fuerte era el día jueves, que era el estreno de Naruto. Y el día domingo, que el estreno de One Piece. También te pegabas en Naruto, ¿ves? El profe se pegaba en Naruto, ¿sí me acuerdo eso? Sí, porque Naruto era grueso. Y después, antes de eso, había una serie que se llama Bleach, que se pegaba los martes. Era martes, jueves y domingos. ¿Que lo descargaban de Japón? Claro, nosotros esperábamos a la madrugada. Ajá, lo descargaban y pum, lo mandaban. Que primero se traduzca al inglés, subtitulado al inglés. Una vez que se subtitulaba al inglés, se tenía un equipito que traducía de inglés a español, el subtítulo. O sea, solo te descargabas el subtítulo y tú lo pegabas al video. Ok. Y esa era la única chamba. Pero como se estrenaba, si no me equivoco, 3, 4 de la mañana, a las 6 de la mañana, 5 de la mañana, ya tenía que estar el primer capítulo en español. El primero que ganaba, o sea, el primero que publicaba ese video, era el que ganaba. Así como tú, ¿cuántos estaban pegados ahí? Muchísima gente. Claro. Entonces yo me desvelaba, madrugaba y era toda una tontería. Claro. A tal punto que en algún momento, cuando ya empezó a reventar Facebook, nosotros tuvimos una fanpage de 1 millón de seguidores. Estaban bien arriba. Cerramos una fanpage con 1 millón de seguidores. Y empezó a bajar todo el negocio y se fue y le empezamos a dedicar tiempo a otras cosas, pero fue una buena época. Buena época. Sí, sí. ¿Qué te hizo ganar dinero, capitalizar? No, la verdad no. ¿Para qué te voy a mentir? El primer sueldo que recibe uno es solo para despilfarrar. Sí. Es una mentira enorme, la verdad. No me acuerdo para qué lo usé en mi primer sueldo. No. Todo lo despilfarras, te compras ropa, me compré mi moto, me compraba celulares. O sea, en esa época, por ejemplo, los celulares no es lo que soy, ni siquiera existía el iPhone. No, yo me acuerdo que el celular más gama alta que me compré fue un Motorola Rocket. ¿Cuál fue tu primer celular? Fue un Nokia verde, no recuerdo el modelo, fue un Nokia verde. Y después fue un Nokia con linternitas. ¿No? Siempre estábamos con locos por los motes. Y después el BW200, ese en Motorola. Un redondito, un cabeza redondita. No, uno cuadradito ya que no tenía botón, sino tenía una palanquita. Ya. Ajá. Era top ese, el Walkman, Motorola Walkman. Era mi sueño, o sea, yo no lo compraba, era mi sueño. Después aparecieron los con tapita y después el más top que tuve es Motorola Rocket. O tu BlackBerry. Los primeros Motorolas que tenían QWERTY.
Claro. Con la época del BlackBerry. Ajá. Lo robaron incluso. Sí, Fue una tontería. Pero fue... De mi primer celular fue un Motorola, pues. Con cabecita, que parecía un desodorante. Ajá. Me compré en Iquitos, me costó 99 soles. Y ni siquiera tenían chip, creo, en esa época, sí tenían chip. Tenía chip, pero incorporado, pues. Okay. No podías hacer esto. No podías sacar. Estaba ahí, ¿no? Y la batería, bueno, recién que se abrió la batería, pero antes la batería era pegadas, ¿no? Sí. No, antes entonces, podía sacar la batería. Hubo una época en donde vino pegada, después la podía sacar, después la volvieron a pegar. Y no sabemos en qué vamos a terminar, la verdad. Buenas épocas del inicio de la tecnología en la región, ¿no? Porque Tarapoto fue como que epicentro de esta parte del Perú y de la Amazonía, ¿no? Moyobamba llega después, seguro, ¿no? Qué buenas épocas. Pero todos estos fueron negocios, ¿no? Todos estos fueron negocios. Al final del día sí. Entonces nosotros en esa época nos abrimos a otros sectores. Blogs también. Pero ya turismo, recetas. Incluso tenía un blog que es una especie de revista para hombres, para mujeres de hombres. O sea... Ya, ok. Como en esa época apenas estaba existiendo Hi-Fi, o desapareciendo, si no me equivoco, y empezaba Facebook. Entonces, no habían lugares donde puedas ver mujeres o hombres. Teníamos una especie de álbum de fotos de hombres, de modelos, y publicábamos cosas así. Porque de mujeres también había, me acuerdo, ¿ah? Sí. De hecho... El Puma sacaba un tiempo eso, ¿eh? Entonces, era como una especie de malcriadas, pero en un blogspot, en un blog... Para varones. Para mujeres y para varones. Y yo estaba en el rubro de para mujeres. O sea, yo publicaba hombres. Okay. O sea, yo tenía que inventarme una reseña de un pata que sacaba de Hi-Fi, de un pata que encontraba en una revista y publicar y hacerme una reseña. Hola, soy John, tengo 20 y tantos años, me gusta esto, me gusta lo otro, no sé qué, y bla, y tenía que inventarme una... Y nosotros queriendo ahí, ¿no? O bueno, en este caso las mujeres, ¿no? Así como el horóscopo. Claro, ¿no? Teníamos que adivinar, inventar cualquier cosa. Y de verdad se te hace una costumbre, te levantas y dices, a ver, ¿qué me tocó hoy día? ¿No? Preocupado. Claro, ¿qué me va a tocar mañana? ¿No? Y dice, te va a ir bien en el amor, te va a ir en los negocios. Chévere. Y siento que es un tema de que alguien te lo diga, es positivismo puro, ¿no? Más que adivinación, ¿no? Te dicen, oye, te va a ir bien, o sea, yo sé que hoy ya la rompes, y tú te vas a decir positivo, me va a ir bien. Y al final no sabes. Y mayormente te va bien. Es un técnico informático que está escribiendo porque el profe no lo jale, nada más. Te está inventando todo un horóscopo. Después de hacer la tarea, te está inventando ahí el escorpio. Entonces la muerte se va al verde. Sí, pero... Sí, fue una época en donde aquí, en la provincia, al menos en la Amazonía, fue donde pegó fuerte. No sé si en otros departamentos, sí, ¿no? Pero sí, acá en la Universidad Nacional de San Martín, precisamente, había todo un núcleo de programadores que estaban muy metidos en eso. Muy metidos en eso. Y eran los que gestionaban las cuentas, eran unas especies de publicistas que te asesoraban en todito, en todo lo que quieras. ¿No? Incluso acá hubo un amigo que muchos años después se metió a las apuestas deportivas y eso. Y bueno, ahorita el negocio está un poco frío con la aparición de Facebook y cómo asume estos nuevos roles dentro de su propia plataforma. Hay otro tipo de formas de generar ingresos, ¿no? Sí, pero siguen siendo funcionales estas, sí, ¿no? O sea, por ejemplo, hasta hace unos 3, 4 años, un amigo tenía una página de vistas en directo. Ya. Entonces, por ejemplo, en esa época no tenías pues DirecTV para ver la Champions, para poder ver, no sé, algún partido de fútbol de un país extraño. Ok. Entonces había una imitación de lo que era Roja Directa, una página española donde te transmitían todos los partidos de todas las disciplinas deportivas. Y él tenía un blog así. Y ahora ya es más supervisado, ¿no? También. Claro, ahora todo el contenido por página web está muy restringida por los anunciantes. El copyright también está fuerte, ¿no? Y yo cerré precisamente porque en el 2013, 2012, en Estados Unidos desaparecen a Mega Video. Sí. Atrapan a Kim.com, que es el dueño de Mega Video. Lo encarcelan por una ley que se llama SOP en Estados Unidos, donde todas las páginas del mundo que transmitan contenido con derechos de autor van a ser encarcelados, una mamá así, una cosa así. Entonces nosotros optamos en que, como desaparece nuestra principal fuente de videos era Mega Video y Mega Blog, y como desaparecen esas dos páginas tenemos que renovar todos los enlaces. Claro. O sea, para que la gente... Era una chambaza y lo dejamos morir. Que genere hasta que muera.
Pero después, eso fueron las buenas épocas de la tecnología, ¿no? Ese fue que nos dio. El primer negocio que tuve. Estuve como 3, 4 años. Y después ya vinieron tema de panadería, helados y otras cosas. Después de eso yo me dedico a la universidad. Y después retomamos la heladería. Ya estaba la panadería existiendo. Y llega la pandemia. O sea, la heladería yo la dejo pre-pandemia, 2016. Y precisamente cuando cierro la heladería, después de una feria, si no me equivoco, creo que era la de Tarapoto, la de Morales. Después de una feria, nos capitalizamos, liquidamos las deudas que teníamos con la heladería, la devolvemos a su nuevo administrador, o al administrador anterior, y con eso abrimos otra empresa. Abrimos una empresa que estaba dedicada a mi carrera, por pura casualidad. Porque mientras yo vendía helado, cursaba sexto ciclo de la universidad, y un amigo me dice, he mandado a hacer un proyecto de mi oficina, de una tienda que vendía computadoras, y me dice, quiero que le des una chequeada. Me lo hicieron unos amigos y no sé qué, reviso a ver si hay algo que se puede mejorar o algo que está bien o está mal, y ya, me entré el proyecto, y el proyecto era un poquito básico para lo que él esperaba. Y le digo, yo te lo puedo hacer mejor, pero dame tiempo. Y me dice, ya, listo, hazlo. Esta conversación fue más o menos en agosto, terminando la feria. ¿Diseño te refieres? Diseño interior de un local de venta de computadoras. Mantenimiento, soporte, y así arrancamos. Arrancamos con un primer proyecto sin ninguna empresa, la verdad, sin ni siquiera querer arrancar. Simplemente se lo dije a mi amigo, oye, ¿sabes qué? Te lo podemos hacer mejor, porque él tenía una idea muy diferente a lo que estaba plasmado en los planos que ya existían. Y nos tomamos como 2, 3 meses en en diseñar el proyecto. Y cuando terminamos el proyecto, más o menos al mes de terminar el proyecto, constituimos la empresa. Y así empezamos una nueva etapa, la etapa de la constructora. Entonces, empresa constructora, que hasta ahora la tienes vigente. Que hasta ahora la tengo vigente. Son la heladería y la constructora es la que estamos trabajando. ¿Y eres socio? ¿Es tuyo? La empresa es una empresa individual de responsabilidad limitada, así que es individual, ¿no? Ya llevamos, si esto no te equivoco, fue en el 2015. De hecho, me acuerdo que fue el 11 de septiembre del 2015. Torres Gemelas. Cuando, sí, creo que sí. Cuando se inscribe la persona jurídica de la empresa. Como yo todavía era estudiante, tenía, ¿qué? ¿22, 23 años? Mira, para que veas, como estudiante creaste la empresa de arquitectura, digamos. Y ya, pues en esa época yo me sentí un completo incompetente, déjame decir. Pero eso nos da a entender, muchos esperan o esperamos terminar la carrera para crear empresa. Pero la experiencia que te dio en temas de negocios antes de estudiar la universidad hace que en temprana edad puedas crear una empresa sin haber terminado la carrera. Sí, de hecho. Es la ventaja de empezar temprano. De hecho, yo recuerdo que cuando yo tuve los 18 años, previo a eso, con el otro negocio, decía, yo soy nada para la sociedad. No soy mayor de edad, yo simplemente no existo. Ni siquiera yo podía cobrar, en esa época de las páginas web, ni siquiera podía cobrar el dinero yo. Lo tenía que hacer mi mamá, mi papá o algún familiar que sea mayor de edad. Y me sentí un completo inútil, déjame decir. A los 18 años. Mi siguiente crisis fue ya cuando dejo la heladería a los 23, en el 2015. 23, 24 años. Que fue, no estoy haciendo nada con mi vida. Y aparece la empresa y empiezo a hacer algo. Entonces, empezamos con ese primer proyecto. Evidentemente los primeros meses, de hecho, ese proyecto lo ejecutamos, lo diseñamos y él me dice, ¿sabes qué? Voy a sacar un préstamo, toma, hazlo. Y lo ejecutamos. Ejecutamos el proyecto con muy poca experiencia, solo lo que aprendimos en la universidad, más algunos otros trabajos por ahí. Ejecutamos el proyecto. De hecho, puedo decir que es uno de los primeros proyectos, el primer proyecto que he hecho y es uno de los que más orgulloso me siento, porque el cliente tomó toda la recomendación como tal del proyecto. Entonces el proyecto es incluso visualmente mejor que los renders o las fotografías que sacamos del diseño del proyecto. Te enfocaste de lleno ahí. Hermosísimo ese proyecto. Está detrás de la paradita, de hecho. ¿Y hasta ahora está vigente? Hasta ahora, sí. ¿Qué es? Se llama GI Resoluciones. Es la empresa de un amigo que se dedica a vender computadoras, a dar mantenimiento, vende software, instalaciones de cámaras. Y le va muy bien.
Sí. Y cada vez que llegas en una se siente agradecido, como que... Espero que sí, la verdad. A él le encantó el proyecto. Tu primer hijo ahí en la empresa, ¿no? Y yo me sentí hasta el día de hoy sigo diciendo, es el primer cada proyecto. Vez que pasas por ahí, ese es mi... Es hermosísimo, pues, porque nosotros usamos luces retroiluminadas, lo tratamos de hacer un poco futurista. Chévere. ¿No? Y quedó hermosísimo. Quedó Qué mucho chévere. Mejor de lo que quisiera. Y llegó la pandemia y muchas empresas, pues, cerraron, ¿no? Cerraron porque tenían que cerrar y tuvimos que inventarnos, ¿no? O reinventarnos, claro. si vale el término. ¿A qué te dedicaste? Cerramos la empresa constructora, no pudimos hacer absolutamente nada. Durante 3 meses más o menos ese sector estaba muerto. Mis papás son 2 personas mayores a 50 años, mi papá tiene más de 60 años. Y cuando empezó todo el tema de la pandemia, ellos decidieron aislarse justo aquí, donde estamos hoy, en Yacu Rumiz. Un hermoso lugar. Se aislaron aquí y quedó la panadería a cargo de mi hermana, pero por situaciones adversas ella no lo pudo controlar más y yo asumí la panadería durante 3 meses. Ese negocio fue un estrés total, porque nosotros acumulábamos deuda todos los meses. Nosotros pagamos en servicio más o menos entre 1.500 a 2.500 soles al mes. Agua, luz, en empleados pagamos otro tanto. Tuvimos que despedir personal que no era prioritario, porque al final nuestro punto de venta está en el mercado. Entonces, en el 2. En el 2, en el mercado número 2. En la primera temporada de la pandemia, en el primer mes, o los primeros 15 días, mes, ¿qué es lo que pasó? Todos los mercados estaban literalmente cerrados casi mediodía. Solo podías trabajar de 4 a 11 de la mañana. Y toda la ciudad estaba completamente cerrada. Claro. Entonces tenías que salir con permisos y demás. Entonces nosotros solo trabajamos de 4 a 11 de la mañana. Y yo salía con paracetamol en el bolsillo. La época de pandemia, nosotros también. Nosotros no hacíamos eso porque teníamos el permiso. Sin embargo... De comida, ¿no? De alimentos de pan llevar, ¿no? Claro, claro. Sin embargo, nosotros tuvimos que reducir la mitad de nuestro personal. Nosotros éramos en esa época 8 trabajadores y nos quedamos 3, incluyéndome. Es que José, todos, ¿no? En donde yo trabajaba me dijeron, oye, o te pago la mitad o vas a tu casa. ¿Qué vas a decir? Pues dame la mitad, ¿no? Lo que hay. Entonces, afortunadamente, muchos empleados no vivían acá y les cayó a pelos. Se fueron a sus ciudades de origen. Algunos se fueron a Trujillo, otros a otro lado, a pasar la pandemia ya. Porque todos asumíamos que esto era una historia que solo iba a durar 15 días. Todos pensábamos. Todos pensábamos eso. Mismo Vizcarra dijo, ¿no? Por 15 días. Todos asumíamos que esa iba a ser la posición del Estado frente a esta circunstancia que era muy desconocida. Sin embargo, la historia se alargó y yo estuve como 3, 4, 5 meses en la panadería. Wow, nosotros pagábamos el banco creo que 7.500 en esa época, más los 2.500 de servicios, más la panadería estaba en déficit, no podíamos vender. Entonces, ¿por qué? Porque a pesar de que quisiéramos y teníamos la intención de hacer más producto, estábamos restringidos por el horario. Nuestras ventas se reducieron al 20%. ¿Por qué? Porque la gente que nos compraba en la madrugada, que es el único horario que estaba abierto, era gente bodeguera y los bodegueros no los dejaban entrar. Y como ellos entraban a comprar muchos otros insumos como leche, huevos y arroz, azúcar. Claro. Entonces el pan solo se pudo hacer lo mínimo que podrían comprar. Entonces ya no éramos una opción, preferían comprar azúcar, arroz, leche y demás. Entonces... Claro, no era una prioridad. No era una de las opciones más viables. Además, estás entrando sin movilidad al mercado porque tenías que dejar tu moto 3, 4 cuadras lejos. Sí. Y tenías que cargar todas esas cosas. Sí. Y no podías, no había forma de que el bodeguero volviera. Y empezamos a vender a delivery. Iniciamos con... nosotros nunca hemos vendido a delivery ni siquiera pan. Ok. Y empezamos a vender pan. Y empezamos a vender empanadas. Empanadas. Sí me contaste que eso les levantó. Sí, nosotros inicialmente, como se reventó el boom de las redes sociales, vendíamos empanadas por Facebook. ¿Por Facebook? Por Facebook. Empezamos a hacer publicidad y teníamos un pack de 3 empanadas por 10 soles. ¿Y de quién fue la idea de estas empanadas? Nosotros, porque era lo único que salía, pues. O sea, al final del día tú veías que la gente, como estaba encerrada y no había opciones de compra. Claro. O sea, o vendías pan, que el pan tiene un problema, que como es un producto de alta rotación, tiene un margen muy chiquito. Exacto. Y no compensaba el costo del delivery. En cambio, la empanada, como es un antojito,
Entonces tenía un valor, un margen mucho más interesante como para compensar el delivery. Claro. Porque no acostumbrábamos a lo que hoy pues te meten 3, 4, 5 soles a delivery. En esa época todo delivery era gratis y lo tenía que asumir el valor del producto. Claro. O sea, dentro del costo del producto tenías que asumirlo. Estaba todo, sí. Y empezamos así. Y la primera semana, la verdad no nos fue tan mal, pero a partir de ahí para adelante nosotros llegábamos a vender 200, 300 soles de empanada por día. Y además teníamos un diferenciador que hacíamos 3 sabores, que era pollo, ají de gallina y de chorizo. ¿Y en la actualidad siguen con el negocio del empanado? Ya no hacemos delivery, solo lo vendemos en el punto de venta. Ah, pero ya se quedó como un producto más de la empresa. Claro. Qué chévere. Sí. Entonces, incluso, por ejemplo, le regalamos una gaseosita de 200 mililitros, creo. Ah, sí. Claro, porque nos llegó una tanda, justo un día antes de la pandemia, nos llega producto de Bacus y nos mandan esas gaseosas y nos cierran al día siguiente. Y se quedaron con ese stock. Y nos quedamos con ese stock. Entonces, ¿qué hacemos para rotarlo? Lo metemos al precio de la empanada y lo regalamos. Evidentemente era una estrategia de venta, claro, ¿no? Al final del día estaba el precio asumido dentro del costo de la empanada. Pero ¿te has dado cuenta que en pandemia ese tipo de, no sé si decir cositas, gustitos, salía un montón? Sí. Cuando comencé las mermeladas, todos me decían, no sirve tu producto, o sea, no va a salir en pandemia. ¿No? Cuando conversaba con mis amigos, con familia, oye, quiero vender mermeladas porque vi en el YouTube y es fácil y sé cómo hacerlo y como tengo tiempo lo puedo hacer. Y me decían, pero ¿qué va? ¿Tú crees que la gente está pensando en comer? ¿Tú crees que va a querer comer dulce? La verdad, sí. Todo lo contrario, José. Todo el mundo quería consumir lo que encontrara. Yo tengo una mochilita roja que tiene sus 5 años, me metía 20 mermeladas en la mochila y en 2 horas reventaba con mi paracetamol en el bolsillo porque me paraba la policía, no, estoy llevando paracetamol. Ah, ya pasa. Vendía todas las mermeladas. Sí, me imagino. Y me imagino que con las empanadas pasó lo mismo. No solo eso. Tuve amigos que en plena pandemia tenían negocios de pollerías y eso. Empezaron a vender broster, salchipapas. O sea, cosa que tú, con el tiempo que disponías, podías haber preparado tranquilamente en tu casa. Pero encerrado. Sin embargo, mucha gente ha optado por comprar, porque el estrés del momento, mucha gente está acostumbrada a estar mucho tiempo fuera de casa. Sí. Entonces, has descubierto cosas que no sabías de mucha gente que conocías al estar encerrado. Entonces nosotros nos encerramos entre literalmente 2 personas, que fue mi hermana, bueno, 3, mi hermana, un trabajador de la panadería que también vivía ahí, y yo, nosotros 3. Y nosotros 3 teníamos que cocinar para nosotros, porque no teníamos cocinera, no teníamos nadie. Entonces nos rotábamos las cocinas. Y yo como toda la vida he cenado en la calle, toda la vida he comido en la calle, estaba muy acostumbrado a comer comida chatarra. O a pedir. Claro. O sea, pedía un pollo a la brasa, pedía una hamburguesa, pedía una salchipapa, pedía un broster, pedía una alita y no podía encontrar eso, porque nadie lo vendía. El primer mes, wow, para mí fue dificilísimo. Preparar tu propia comida. No, la cocina no, sino pedir. Entonces empezamos a preparar. Un día comíamos hamburguesa de cena, otro día comíamos pollo broster, otro día comíamos salchipapa y el almuerzo el que había, ¿no? Pollo al sillao. Aprendimos a cocinar muchas cosas. Incluso lo que nunca nos salió fue probablemente lo que a mucha gente le parezca lo más sencillo, que es una causa. Nunca nos salió una causa entre 3 pelagatos. No lo podemos hacer, más insípido nos salió. No te puedo hablar más de cocina porque yo no... Se me queme el agua, te digo, Se me queme el agua. Y fue una situación completamente difícil para todos. Para todos. Pero también, mira, fue lamentable, fue de mucho dolor, pero también fue de mucha creatividad, ¿no? Muchos negocios comenzaron ahí, muchos negocios volvieron en esa época, porque hay gente que se dedicaba de repente a la función pública, se cerró la función pública y desde casa empezaron un negocio que lo tenían en idea, que en su juventud lo habían desarrollado. Y muchos que ahora lo continúan, ¿no? Ahora, claro. Terminó la pandemia, bueno, sí terminó la pandemia, ya podemos decir, porque hace poco cerraron todas las normas, volvieron a su normalidad. Por fin pudimos estar sin mascarilla hace 2-3 meses. Que por cierto, no, hace 15 días, 20 días. Claro. En los espacios sí. Se restringieron. Oye,
bueno, vamos a cambiar ese tema, pero ese día para mí fue un día muy importante, pero pasó desapercibido, ¿no? O sea, fue un día en que te quitas ese bozal de la trompa, como se dice, ¿no? Pero la gente pasó desapercibido, es como un día cualquiera, ¿no? Pero bueno, como te digo, muchos emprendimientos salieron a flote. Ahora, según estuve viendo videos de algunos negocios exitosos, se dice que un negocio, sus primeros pasos los llegas a ver a los 2 años. Después del segundo año, tú te das cuenta si tu negocio pues tiene futuro o puede caer. Después de que pases el Valle de la Muerte. ¿A ti qué opinión tienes de eso? ¿Tienes alguna experiencia sobre eso? Mira, empezar un negocio es completamente difícil. Por mucha experiencia que puedas tener, por mucho que conozcas el sector incluso, es complicadísimo. En algunos de nuestros negocios, nosotros siempre nos hemos lanzado a hacer negocios en algunos sectores que no conocemos, nos hemos aventado a vender servicios, a vender productos del que no conocíamos mucho, pero que teníamos que conocer porque había una necesidad. Uh-huh. Y sí, encontrar la primera venta es complicadísimo, muy complicado. Y pasar este famoso Valle de la Muerte de los 2 años... Que también es 2 años, ¿sí? Sí, okay. es complicadísimo, porque una vez que pases eso, recién exactamente puedes ver que pasas a generar algún tipo de utilidad, porque inicialmente todo lo reinviertes. O sea, si quieres sacarle al negocio, ese negocio nunca va a crecer. Sí. Nunca. Es más, llegas a pensar, te hablo de experiencia propia, es más, llegas a pensar, oye, pero no hago nada, ¿qué hago aquí? ¿No? En algún momento... No veo mi plata, es más, todo lo que tengo capital lo mando a... Vuelve a entrar al negocio. Vuelve a entrar, o sea, ¿cuándo voy a ganar? Pero es muy difícil. Hay un pero en que si tú te das cuenta y das la vuelta y dices, pues, en mi caso, pucha, tengo una cocina industrial, tengo mesas industriales, ya tengo la planta, o sea, como estructura tengo, y tú dices, ya, está mi plata ahí, ¿no? Exacto. Ahora la pregunta es, si eso te va a seguir produciendo, ¿continúas o dices mejor? Pucha, aunque una cevichería me puede ir mejor. Y ya tengo la mitad de los insumos. Tengo la mitad de los insumos. Si estás al menos en el rubro de alimentos, exacto, sí. Entonces llega ese tipo de pensamientos, te pones a pensar, ¿no? A analizar si es que esto es para mí, está funcionando. ¿Te ha pasado eso? Muchas veces. De hecho, ahorita, hace 2-3 semanas, hemos pasado por una etapa bien complicada. Nosotros estamos preparados para abrir un nuevo punto de venta. De helados. De helados, okay. Con heladería. Entonces, estábamos buscando un local, conseguimos un local. Por cuestiones y azares del destino, hubo unas complicaciones dentro del negocio y se nos cayó el alquiler del espacio. Entonces, eso nos lleva a un punto de frustración muy complicado, en donde dices, pucha, pude haber hecho, pero por esto no lo pude hacer, porque mira, el dinero está ahí, el dinero está en otro lado. El dinero está al final metido en el negocio y te limitas mucho a abrirte, a expandirte si no hay dinero. Porque recuerda, hace no mucho adquirimos una exhibidora de helados, precisamente para la feria de Tarapoto. Y ahorita estamos construyendo, de hecho, por eso tardé en llegar, estamos construyendo una chupetera para abrir una nueva línea de producto. Chupetera. Una máquina para hacer chupetes, paletas. Ahora ustedes ya construyen máquinas. Bueno, de hecho, la heladería empezó así. ¿No? Cuando inició mi papá en plena universidad, él, como es ingeniero agroindustrial en esa época, claro. la currícula de ingeniería agroindustrial era muy de producir máquinas, además de producir alimentos. Okay. Entonces, él empezó así. De hecho, las anécdotas que nos comentan es que su primera chupetera fue un balde con un aislante que es acerrín y unas bolsas para que no se humedezca este aislante, y se empezó la primera producción. Pucha, te estoy hablando hace probablemente 30 años, cuando una máquina chupetera o una máquina heladera únicamente la podías conseguir siendo importada, y tenía que ser o americana o italiana, y te costaba lo que hoy te cuesta un carro. Carísimo. $30,000, $40,000. ¿No? ¿Y el costo de producción ameritaba? ¿Había distribución para eso? En esa época no tanto. Ya. Entonces, para iniciar un negocio, inicias literalmente con 0 clientes. Claro. Afortunados son los que empiezan el negocio diciendo, oye, ¿sabes qué? Quiero esto, dame. Y con esa chupetera es una inversión así altísima para que puedas llegar a tu punto de equilibrio de repente, ¿no? Para poder ver una utilidad y llegar al punto de equilibrio es cuánto tiempo tiene que pasar y cuánto de capital inicial necesitas. Y los emprendimientos, ¿cómo empiezan?
con una necesidad económica propia y una evaluación del mercado. Y tu papá comenzó a hacer su propia chupetera. Y empezó a hacer su propia chupetera de todas maneras. Chévere. Qué chévere. Y así inició. Entonces, hoy seguimos más o menos ese camino porque siguen siendo caras las máquinas, muy, muy caras. Nosotros tenemos una chupetera que fabricamos hace 10 años cuando volvimos a abrir la heladería. 10, 8 años. Una máquina heladera. Todavía de las antiguitas, porque es Carpellani, si no me equivoco, su cabezal y es vertical. O sea, porque ahora la tecnología de las heladeras es... Anteriormente se batía en vertical. Yo pensaba que estás pidiendo otra. Anteriormente y ahora se produce el helado en horizontal. Okay. Entonces eso mejora el proceso para la extracción, para el sistema de enfriamiento, porque los sistemas anteriores eran básicamente sobre un baño María, una especie de baño. Entonces tenías que enfriar agua para recién hacer el helado. Y seguimos con ese sistema que esperamos migrar pronto. Y es todo un dolor de cabeza. Es todo un dolor de cabeza. Siempre iniciar un negocio. Y el cuestionamiento es, ¿sabes qué? ¿Por qué no tengo el dinero? Si estoy vendiendo. Si estoy pagando gente. ¿Por qué no puedo sacar mi dinero? Porque te asignas un sueldo mísero muchas veces que a veces te da para nada. Porque todo el dinero se reinvierte. Es más, hasta tu mismo sueldo le metes ahí. A veces, muchas veces lo inyectas de un lado para otro. Está aquí, está allá. Y todos dicen, oye, pero estás vendiendo. Parece que tienes plata porque entra. Pero así como entra, es todo lo que me digo todos los días. Algún día. Y según tu experiencia, ¿es mejor tener un trabajo fijo o emprender? Mira, yo particularmente creo que ninguno es mejor que otro. Porque lo más difícil en cada una de las etapas es lo que quieres. Porque depende de la valla que te pongas, es lo que vas a recibir. Entonces, emprender no es mejor que trabajar para una empresa. Ambos son necesarios. Ambos. Emprender es una situación que amerita mucho valor para hacerlo. Entonces, yo particularmente creo que el emprendedor, como el trabajador, es indispensable en cualquier empresa. Hay muy buenos trabajadores que no podrán ser emprendedores, pero van a emprender dentro de su propio sector, dentro de su propia empresa, muchas cosas, muy grandes ideas, pero no tienen el carácter, o no tienen no sé cómo llamarlo. Creo que la energía para emprender. Creo que lo más importante en el trabajo es sentirte bien con lo que haces, ¿no? Sí. O sea, si tú lo haces con gusto, con pasión, si eres de repente un trabajador de una empresa, eres un funcionario y te gusta lo que haces, pues bien, ¿no? Lo importante es sentirte bien contigo mismo. ¿Dónde está el problema? Es que cuando tú haces algo que no te sientes cómodo. Sí, ahora con toda esta tendencia del emprendimiento, que a todo el mundo le meten en la cabeza, tú tienes que emprender porque esa es la solución del mundo. José, no necesariamente. Si tú eres un buen soldador, si tú eres un buen barredor, si tú eres un buen, cuidas una cabina de internet y te sientes bien con eso, eres feliz, produces, está bien. De repente ya tendrás otras oportunidades para que de repente en el camino vas descubriendo otro tipo de negocio, de cosas que te gusta hacer, pero lo importante es que te sientas bien donde estás y con lo que haces, para mí. Que te apasiona lo que haces. Que te apasiona lo que haces. Por muy poco, ¿no? Y ese es el principal problema de los trabajadores aquí, en el Perú, y que me imagino que en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque existe esta falsa idea de que esforzarse en el trabajo, dar ideas, ser creativos, ponerle empeño, dedicarle un poco de tiempo, es una burrada total, ¿no? Así es. Es un desacierto completo porque trabajas para alguien más. Sin embargo, muchos empresarios conscientes, porque también hay un poco de selva. Sí, es lo maravilloso de vivir en la selva, ¿no? Para quienes nos están escuchando, acaba de salir un sonidito bien rico, ¿no? Creo que es un grillo o algo así. No, es la chicharra. Ah, es una chicharra. Por favor. Hace tiempos decía que ese sonido es el grito, el sonido es la chicharra lila, ¿no? Con su canto de apareamiento para seducir al macho. Escúchenlo. Es la chicharra lila con su canto de apareamiento para seducir al macho, ¿no? Qué específico. Entonces... pero bueno, hablando de emprendimiento, sí, ¿no? Qué difícil es. Ahora, ser emprendedor muchas veces
implica entrar en soledad, ¿no? Aislarte por completo de todo tu círculo social, de tus amigos. Si te gustaba mucho ir los fines de semana a pasar tiempo con tus amigos. Te jodiste, José. Fuiste, ya fuiste. Porque pasó algo, hay una actividad, hay un evento y suerte. Es más, si hay un evento y tú dices, ¿puedo vender mermeladas ahí? Lo haces. Quieres estar ahí. O sea, ejemplo tuyo, José. Hay un evento deportivo y te dicen, oye, te invito. Y tú dices, sí, perfecto, voy. Oye, ¿pero puedo llevar mis helados? De todas maneras. ¿Sí o no? De todas maneras. Te ha pasado, y me ha pasado. Oye, pucha, va a haber una reunión, te invito para que cuentes tu experiencia de emprendedor, que cómo se hace las ferias y toda la vaina, ¿no? Y yo digo, sí, oye, pero ¿puede llevar mi modelito de mermeladas? Porque el que quiere puede vender. Entonces, implica eso, sacrificar algunas cosas, quedarte solo también, ¿no? Muchos se alejan de ti cuando emprendes. ¿No? O sea, porque... De todas maneras. Porque están en su derecho también, ¿no? Porque dicen, bueno, en esta ocasión, pues no comparto lo mismo que con él y busco otra forma. Están en su época, digamos, ¿no? Quieren divertirse, quieren pasar y están en su derecho también, ¿no? Pero tú, si estás decidido a emprender, tienes que sacrificar eso también, ¿no? Sí, de todas maneras. Es la parte más difícil. Muchas veces te alejas de tu familia, muchas veces te alejas de algunas actividades. En algunas ocasiones puedes fortalecer la relación, en otras no. En otras no. Todo depende mucho de a prioridades. Dónde van cada uno. A dónde van juntos y a dónde van por separado. ¿Cómo se llama? Elías Ayub. ¿Se llama el pata? El de Shark Tank y el director de una cosa así de telecomunicaciones. Sí, el Claro, pata de Americatel. Ajá. Disculpen la ignorancia en esto, pero es mexicano. Creo que es dueño de Claro también, si no me equivoco. No, Carlos Enlin, su suegro. Ya, pues es lo mismo. Muy parecido, muy parecido. Ya, este pata dice que ser emprendedor implica sacrificar toda tu vida. O sea, estar en una completa soledad casi toda tu vida. Sí, es muy difícil, porque a veces, por ejemplo, y me ha pasado tantas veces, oye, sabes, no puedo ir porque tengo esto que hacer, o solo tengo media hora, te acompaño, hacemos todo, me voy. Sí. Incluso imagínate en la feria... Dejar fiestas inconclusas. Nada de eso. No solo eso, digo. Incluso hace no mucho vino Corazón Serrano. Sí. Al estadio de Morales. Sí. No pude ir. Y yo estaba en esa feria. Claro. Vendíamos en esa feria. Vendían bien. Estuvo también otra orquesta enorme. Sí, hubieran varias orquestas ahí. Y un llovión también. Y una lluvia enorme. Otra vez la chicharra lila, ¿no? Queriendo aparearse. Con su canto de apareamiento para seducir al macho. No sé dónde lo escuché, en una radio, creo. Creo que fue Tropical, no sé. Sí, ¿y qué pasó ahí en la fiesta? No lo pude escuchar. Terminamos el evento tan cansados, tan agotados, que literalmente teníamos a Corazón Serrano. Teníamos a muchas orquestas enormes que no pudimos escuchar. O a veces, Explosión de Iquitos. José, o a veces lo escuchas, pero tú vendiendo y la fiesta ahí, ¿no? Una vez... no te puedes concentrar tanto. Sabor a Selva, me acuerdo, en Moyobamba. Me llevaron a vender. En ese tiempo empecé a vender tinajas. Hice una cruzada para que la gente pueda usar la tinaja como un recipiente. Muy bonito. Que hasta ahora se convirtió en un festival en Lamas. Eso fue sí. Se convirtió en un festival y eso es un logro ahí de Tantalla. Entonces nos invitaron a Moyobamba a ver Sabor a Selva. Y me colocaron justo al costado de las orquestas, pues, ¿no? De las grandes orquestas. Y tocaba Raúl Romero, Corazón Serrano, ¿no? Y ya te imaginas tú, llegó Raúl Romero, llegó Corazón, y yo al costado vendiendo tinajas, ¿no? Y no hay tiempo para disfrutar nada. Sí, pero lo bueno es que en las ferias, al menos como tienes acceso desde temprano, puedes escuchar los ensayos. Sí, ¿no? Ahí fue. Yo no soy muy poco de ir a conciertos. Me gusta escuchar Corazón Serrano. Sin embargo, jamás he ido a un concierto de ningún tipo de orquesta. Nada. Algunas cosas un grupito por ahí que toca y ya. Yo fui una vez a Los Doltos en Lima. Sí. Eso es de otra época. Yo escuché el ensayo de Corazón Serrano. Qué sí. Impresionante. Más natural, ¿no? Qué hermoso. Parece literalmente que estuviste escuchando una radio cuando cantan en concierto. Y José, ¿y para ti solo? Literal, estábamos 10, 20 personas ahí. Hermosísimo. Incluso vimos los ensayos de Explosión de Iquitos.
los ensayos para el escenario y esto también igual. Qué hermoso. O sea que también ser emprendedor te da ciertas ventajas. Ciertos accesos. Y en algún momento, más tarde, más temprano que tarde, esperemos en todos, nos da esa satisfacción de lograr algo. De lograr algo, de tener una tranquilidad, de tener una estabilidad económica, ya que a todos apuntamos a eso, ¿no? De llegar a una edad en que el carro siga corriendo aunque nosotros estuviésemos en otro ritmo, ¿no? Sí. No sé si en otro ritmo o de repente con otro negocio, porque según la experiencia, el emprendedor toda la vida es emprendedor. Y llega a una edad en que nos cuentan, ¿no? En que dicen, ya debes jubilarte, pero estas personas no quieren jubilarse, siguen produciendo. Se enamoran del negocio más que de la idea de emprender. Sí. Y a veces eso lleva muchos inconvenientes, ¿no? Así es. Siguen queriendo aparearse. Sí, yo creo que la noche nos está agarrando. José, yo te agradezco mucho por darte este tiempo a participar en el podcast. Por cierto, el podcast se llama 05. Sí, ¿no? Me contaste la historia la vez pasada. El podcast se llama 05, así que ya hemos tenido algunas reacciones por ahí. Muchos se han identificado. Oye, en mi 05 le has puesto el nombre de tu podcast. Le digo, mira, para que veas, ¿no? Pero, ¿qué has hecho con tu 05? Le digo, ¿no? Y es verdad, ¿no? De repente hemos tenido alguna vez nuestro 05, pero ¿qué estamos haciendo, no? Para salir de esto. Así que en memoria de eso hemos puesto este nombre. La idea es conversar con personas interesantes y que tengan historias interesantes, ¿no? Y la verdad que tú sí tienes historias muy bonitas. No pensábamos conversar, por ejemplo, en el tema de los inicios en tecnología, ¿no? No está en mi mente y qué bueno que traigamos en recuerdo ese tipo de cosas que de repente los jóvenes de la actualidad, muchos no lo han vivido. De repente los que tienen 15, 16 años no saben qué es AdSense, no saben qué es Blogspot, no saben qué es Hi-Fi, no saben qué es, ¿qué más? El Messenger. El Messenger de campanita. El Messenger, ¿no? No saben. Y piensan que la única forma de ganar dinero en internet es vendiendo criptomonedas o algún tipo de estafa piramidal, una tontería así. O creer, ¿qué eres, no? Creador de contenido. Pucha, cualquier cosa menos contenido. O sea. Pero bueno, cada uno en su época. En nuestras épocas había el horóscopo, ¿no? Que era cualquier cosa también, ¿no? Cualquier tontería te inventabas con tal de pasar la clase. Con tal de terminar la clase. Así que, José, nuevamente, muchas gracias. Y lo último que quieras compartir con nosotros, decir algo a los emprendimientos antes que nos vean todos en negro, ¿no? Sí, ya está un poco oscuro. Nada, solo invitarles a visitar Yakurumi, a probar helados Tutti Frutti. En todas las ferias y en todos los lugares. En todos los lugares donde nos encuentren, estamos ahí dispuestos a brindarles el producto de calidad que se merecen y la experiencia y el servicio que se merecen. Okay. Además, animarlos a que si tienen y si les apasiona emprender, lo hagan. Y si no es así, y si tu chamba eres el mejor contador del mundo, de la empresa QS, Gloria, Licor, BCP, llegar a ser gerente de un banco, llegar a ser gerente de una empresa de distribución de alimentos, no importa. La idea es que a muchos emprendedores lo que nos interesa es que nuestro equipo de trabajo forme parte de este sueño que estamos construyendo y además nos apoye a muchas veces con nuevas ideas, nuevas formas de ver el mercado, nuevas formas de innovar, porque quieran o no, parece que a nosotros se nos ocurren muchas ideas maravillosas, pero detrás de ellas hay muchas ideas completamente difíciles de probar y desacertadas, ¿no? Así es. Y muchas gracias, John, por la invitación. Como te dije, yo hace mucho tiempo que quiero hacer un podcast contigo y un podcast propio, en mi rubro. Adelante. Entonces, gracias por esta invitación. Estoy muy agradecido a ti y a todo el equipo de los organizadores de la feria. Que sigan así porque es un espacio muy importante para todos los emprendedores. Para abrir ese mercado, para probar una idea, para testear el mercado. Porque hay productos que no son de feria, pero no significa que no sean exitosos. Exacto. Entonces, hay productos para cada lugar y para cada segmento y para cada cosa. Así. Gracias. Muchas gracias.